Hola, muy buenas a todos los que nos están acompañando en este canal de Aprende Enseñando. Yo soy Charlie, soy Backend Developer y el día de hoy me gustaría compartirles un tema muy importante para todas las personas que no están en la industria de la tecnología, pero les gustaría meterse a esta parte de la programación. Básicamente, hoy les traigo una plática acerca de la introducción a la programación. Algo muy importante que yo me esforcé en esta plática es darle a ustedes que no tienen a lo mejor todo el conocimiento tecnológico, todos estos pequeños contextos, todas estas partes, para que ustedes puedan entender de una manera general cuál es el proceso de la programación. Básicamente, este mundo que nos tiene a todos, pues encantados, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el objetivo de la charla? Es darles contexto sobre el desarrollo de aplicaciones que nos permiten elegir el mejor camino de aprendizaje. Pero ¿a qué me refiero yo con este contexto? Yo me refiero al contexto como todo este conjunto de elementos que ustedes necesitan saber para entender bien este tema. Básicamente el tema de la programación es un mundo grandísimo. Y si ustedes entran sin tener como que un caminito que los vaya guiando, ¿verdad? Pues muchas veces es abrumador y mucha gente fracasa en esta parte. Entonces, el objetivo es que ustedes entren con todas las ganas para que sean unos programadores excelentes. Empezamos con una pregunta muy frecuente y nosotros diríamos, ¿qué es la programación? Básicamente podemos definir la programación como un proceso en el que nosotros como desarrolladores le damos instrucciones a una computadora para resolver un problema. Este es básicamente todo el proceso que es la programación. Sin embargo, dentro de este proceso, pues entran muchísimas más cosas y pues las podemos ir viendo a continuación. Otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿por qué programamos? ¿Cuál es el objetivo de la programación? Pues la tarea principal de la programación es resolver problemas. Y nosotros podemos darnos cuenta que estos problemas pueden venir de muchísimas fuentes, ya sea del entorno profesional, como si nosotros trabajamos en una empresa, esta empresa tiene un problema, nosotros a través de la programación podemos resolver estos problemas. Otra fuente de los problemas, pues es el ámbito personal. Nosotros muchas veces en el día a día tenemos dificultades que nosotros a través de la programación podemos resolver y hacernos la vida más fácil. Una frase que me inspiró mucho y que yo creo que es muy relevante en este mundo, que es esta, que el ordenador nació para resolver problemas que antes no existían. Esta frase es muy importante y si bien no habla de la programación va muy enfocada a los computadores y esta frase es muy cierta. Anteriormente, la humanidad se la arregló para que sin computadoras las cosas funcionaran. Es cierto que hoy en día digamos que los problemas ya son más grandes y como nacieron nuevos problemas, también nacen nuevas soluciones. Es aquí donde entran las computadoras y la programación para resolver y ayudarnos a hacer, como ya les mencionaba, pues nuestra vida un poquito más fácil. Ok, dentro de esto, nosotros ya sabemos que la programación surge para resolver un problema. Pero, ¿cómo es este proceso? Pues básicamente nosotros tenemos las aplicaciones, pero nosotros necesitamos saber qué es una aplicación para entrar un poquito más en este contexto que yo les explicaba. Podemos definir una aplicación como un conjunto de instrucciones que nosotros los desarrolladores le damos a una computadora para que ésta resuelva un problema. Entonces, básicamente una aplicación es un programa o un conjunto de instrucciones para resolver un problema. ¿Ok? Una vez que nosotros ya sabemos que una aplicación es todo un programa, nosotros debemos de saber qué tipo de aplicaciones podemos desarrollar. Nosotros ya sabemos que resolvemos problemas, pero nosotros tenemos distintas formas de crear estas aplicaciones que los resuelven. Una de ellas es hacer aplicaciones de escritorio. Les voy a ir mencionando una por una, realmente tenemos tres. Las aplicaciones de escritorio básicamente dependen de un sistema operativo. Les puedo dar un ejemplo muy común. Tal vez algunos de ustedes que están en el desarrollo o que utilizan interfaces gráficas se han dado cuenta que necesitamos dónde diseñar esas interfaces. Entonces nosotros tenemos una aplicación de escritorio que es Adobe XD, que esa, por ejemplo, es específicamente para plataformas Windows o Mac. Pero también nosotros tenemos Sketch, que esta plataforma es específicamente diseñada para un sistema operativo que es el de Mac. Nosotros también tenemos aplicaciones web. Las aplicaciones web básicamente son aplicaciones que corren dentro de un navegador. Un navegador podemos tener Chrome, podemos tener Firefox, podemos tener Opera.
Básicamente, la principal ventaja de estas aplicaciones es que rompen las fronteras físicas de un sistema operativo y nosotros solamente necesitamos una conexión a Internet y un navegador para poder utilizarlas. Y por último, tenemos las aplicaciones móviles. Una aplicación móvil básicamente es una aplicación o un software que nosotros podemos instalar en un dispositivo móvil, ya sea un celular, una tableta, un e-reader o cualquier tipo de dispositivos móviles. Básicamente, la principal ventaja de estas aplicaciones es que nosotros tenemos un acceso inmediato. Un ejemplo de esto es que todos los días cuando yo me levanto, yo reviso en una aplicación móvil toda mi agenda para saber las cosas que yo tengo que hacer. Básicamente, cada una de estas tiene unas ventajas y unas desventajas, pero es bueno que ustedes lo conozcan al inicio. Muy bien, ahora nosotros ya sabemos qué es una aplicación. Nosotros necesitamos saber cómo se comunica una aplicación con la computadora. Y en este tema entra algo muy puntual que son los bits, ¿verdad? Un bit es la unidad básica de información que nosotros tenemos en la computación. Y básicamente puede estar representada por dos valores, que son o un 0, que significa negativo o cerrado, o un 1, que es un positivo o un abierto. ¿Por qué se hace de esta forma? Básicamente lo que hacen las computadoras es trabajar con energía, son dispositivos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos se ayudan de los transistores. Básicamente es un tema muy grande, pero voy a tratar de enfocarlo un poquito para que ustedes lo entiendan. Con este medio de comunicación, que son los bits, que son un 0 y 1, la computadora utiliza los transistores para que a través del paso de la energía o el no paso de energía puedan ejecutar sus peticiones, básicamente. Entonces, como ya sabemos cómo se comunica una aplicación con la computadora, es muy importante saber cómo se comunican los usuarios de nuestras aplicaciones con nuestros usuarios con las aplicaciones. Una cosa es la comunicación que tiene la aplicación con la computadora y otra cosa es la comunicación que hay entre un usuario y la aplicación. Pues básicamente el usuario se comunica con la aplicación por medio de interfaces. Una interfaz la podemos definir como un medio funcional entre dos elementos independientes. Les voy a dar un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Nosotros tenemos diferentes tipos de interfaces, siendo al día de hoy, creo que una de las más, como por decirlo, importantes o más conocidas son las interfaces gráficas. Básicamente, una interfaz gráfica es un conjunto de elementos gráficos en los que el usuario, como ya veíamos, interacciona con este conjunto de elementos y puede la computadora haber comunicación entre estos dos. Pues el ejemplo más básico de una interfaz gráfica es como ahora ustedes el navegador o la aplicación de YouTube que están utilizando, que a través del buscador ustedes ingresan información y la computadora los entiende. Esa es su forma de comunicación por una interfaz gráfica. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos interfaces táctiles como la de nuestros celulares. Nuestros celulares nos permiten a través de toques comunicarnos con las aplicaciones móviles que tenemos dentro de ellos. Otro tipo de interfaz es la interfaz de movimientos. Esta interfaz fue popularizada más que nada por el uso en las consolas de videojuegos. Si ustedes recuerdan, hay muchos tipos de consolas que nosotros con el movimiento podemos interactuar directamente con la consola. Y por último, tenemos la interfaz de línea de comandos. Básicamente, esta interfaz de línea de comandos, pues nos sirve para comunicarnos con la computadora, como su nombre lo dice, por medio de comandos. Esta interfaz es una de las cosas más poderosas que la computadora nos da a nosotros los desarrolladores para poder comunicarnos con ella. Y bueno, podemos tener muchos más ejemplos de las interfaces gráficas, básicamente como todas las aplicaciones que utilizan ventanas para comunicarnos con ella. De interfaces táctiles no solamente tenemos los celulares, también tenemos dispositivos como los controles remotos que nosotros a través del sentido del tacto podemos interactuar con ellos. También tenemos los ascensores o los elevadores, que a través de su interfaz táctil nos permiten o ir hacia arriba o ir hacia abajo. Y también puede estar aquí en esta parte los microondas, que nosotros a través del tacto podemos pues ejecutar varias cosas interesantes. Ok, entonces en este punto nosotros ya sabemos cómo se comunica el usuario con una aplicación. Ya vemos que es por medio de interfaces.
Pero, ¿cómo es esta comunicación en sí internamente? Básicamente, esta comunicación se hace por medio de tres elementos fundamentales, que es una entrada, un proceso y una salida. La entrada básicamente es toda la información que nosotros le damos a la aplicación para que ella pueda trabajar. Una vez que nosotros tenemos una entrada, que puede ser, por ejemplo, escribir texto, dar un toque, hacer un movimiento, esta entrada la toma el sistema o la aplicación y entonces hace un procesamiento. Por eso, si nosotros nos damos cuenta, estos tres procesos tienen unos nombres muy claros. La entrada es la entrada de información de nosotros hacia la aplicación. El proceso es el trabajo de cálculo que hace la aplicación con la información que nosotros le dimos. Y la salida básicamente es el resumen de los otros dos procesos, que es una vez que yo tengo una entrada, hago un proceso o proceso esa información y devuelvo una salida al usuario. Yo creo que esto nos quedaría un poquito más claro si nosotros vemos aquí este pequeño diagrama, donde nosotros tenemos una entrada que ya explicamos un poquito de esta parte, tenemos un proceso y al mismo tiempo tenemos una salida. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros también tenemos una retroalimentación. Entonces, el proceso de comunicación se hace a través de las interfaces, en donde nosotros damos una entrada, hace un procesamiento y nos devuelve una salida, y este proceso es iterativo. Ok, una vez que nosotros ya sabemos cómo nuestros usuarios se van a comunicar con nuestras aplicaciones, nosotros debemos de tener en cuenta las primeras tareas como desarrolladores que nosotros deberíamos de hacer o que nosotros podemos tener. Para lograr que las aplicaciones funcionen adecuadamente, el desarrollador se vale de ciertas herramientas que son muy importantes, y una de estas herramientas son los algoritmos. Básicamente, un algoritmo se define como un conjunto de instrucciones que más o menos es la misma definición de una aplicación, pero ahorita yo les digo las diferencias. Un conjunto de instrucciones que se le da a la máquina para resolver un problema. Y otra herramienta que nosotros tenemos son los lenguajes de programación. Si yo les dije que las aplicaciones son un conjunto de instrucciones, básicamente estas aplicaciones son desarrolladas a partir de un esquema. Y este esquema básicamente son los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que nosotros creamos. Pero recordemos que nosotros somos personas y la computadora es una máquina. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con una máquina dándole instrucciones? La computadora no podría entender nuestro lenguaje porque no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, para eso nos valimos de los lenguajes de programación, que es lo que nos ayuda a nosotros como desarrolladores darle instrucciones que la máquina pueda entender y pueda ejecutar para resolver nuestro problema. Ok. Y tenemos esta parte de que es un algoritmo, que podemos definir un algoritmo como un conjunto de pasos finitos para resolver un problema. Me gustaría en otras charlas también poder dar un poquito más de información de este tema, pero en este caso a mí me interesa que ustedes como que tengan el concepto general. Ok, ya hablamos que un algoritmo es nuestro esquema, nuestro conjunto de pasos para resolver el problema. Y nosotros nos comunicamos a través de la computadora con un lenguaje de programación. Si nosotros podemos ver en este esquema, yo creo que es muy claro y se los voy a explicar paso por paso. Nosotros empezamos desde la izquierda, donde nosotros somos programadores y nos tenemos que comunicar con la computadora, que básicamente es hardware. Esta comunicación se logra a través de los lenguajes de programación. Y dentro de los lenguajes de programación nosotros tenemos dos niveles, los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. No quiere decir que los de alto nivel sean mejores ni los de bajo nivel sean peores, no. Esto se denomina así porque el alto nivel significa que el nivel de abstracción que tiene el lenguaje es alto y el nivel de abstracción que tiene un lenguaje de bajo nivel es muy bajo. Voy a explicar esto como con un ejemplo, ¿ok? Y recuerdan que yo les dije que la computadora se comunicaba con la aplicación a través de los bits. Bueno, entonces esto quiere decir que los lenguajes de bajo nivel tienen más comunicación directa con el hardware porque están escritos o en código máquina o en lenguaje de bits, que son ceros y unos. Si bien esto es un poco más directo,
hacia la computadora, a nosotros como desarrolladores se nos complica un poco, porque se imaginan ustedes dar una instrucción solamente con ceros y unos, eso está muy complicado. Por eso nacieron los lenguajes de alto nivel. La principal característica de los lenguajes de alto nivel es que su sintaxis o la forma en que nosotros le tenemos que darles instrucciones a la computadora es más cercana al lenguaje natural del humano. Por eso son más fáciles de desarrollar o más fáciles de hacer para las personas, porque tienen una sintaxis que nosotros entendemos. Y como pueden ver aquí en el diagrama o en el esquema, los lenguajes de alto nivel se asemejan más al lenguaje humano y los lenguajes de bajo nivel se asemejan más al lenguaje máquina. Y dentro de los lenguajes de alto nivel podemos tener Java, C Sharp, PHP, pero hay muchísimos otros que ustedes pues ya podrían ahí buscarle un poquito más para que vean cuál les gusta más. Para eso tenemos que escoger muchísimas cosas. Y bueno, los lenguajes de máquina básicamente pues tenemos entre dos categorías, que son el código binario, que como les decían, ceros y unos, y el lenguaje ensamblador, que también ya tienen ahí un poquito más de abstracción, pero igual pues sigue siendo un poquito complicado, ¿verdad? Ok, entonces recapitulando un poquito, hasta ahora nosotros ya sabemos qué es la programación, ya vimos que es un conjunto de pasos desde que un desarrollador crea una aplicación, se le da a una computadora y esta computadora resuelve un problema. Nosotros programamos para resolver problemas que antes no existían, por eso existe ahora la programación. Ya vimos cómo se comunica una aplicación con la computadora, que es a través del lenguaje binario o el código máquina, y ya vimos que los usuarios se comunican con nuestra aplicación a través de las interfaces y la forma en que nosotros podemos decirle a la computadora qué hacer. ¿Okay? Pues básicamente esta es una charla que yo quise compartirles y espero que la tomen como un punto de referencia para entrar a este mundo de la programación. Tengan en cuenta que también entrar a este mundo de la programación es un proceso al principio un poco lento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ir paso por paso para no fallar, tener las bases sólidas y poder seguir aprendiendo. Entonces, un consejo que yo les quiero dar, mi nombre es Juan Carlos. Recuerden que yo soy Charlie, soy Backend Developer y pueden seguirme en mis redes sociales, en todas como JC Mexdev.